Buenas noches a todas, bienvenidas al panel de abejas en esta noche, junio 2 de 2025. Mis hermanas, acabamos de entrar en una temporada de Pentecostés. Todo este mes es el mes de Pentecostés. ¿Quién supo de la balacera que se hizo de un hombre de Egipto que balaceó un lugar donde estaban unos judíos? ¿Han sabido de eso? Pues les voy a contar brevemente. En el tiempo de Pentecostés se celebra cuando precisamente Dios da las tablas a Moisés para lo que era la ley. Pero también en el Nuevo Testamento es cuando llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos se reunían, ¿verdad? En Jerusalén, a exactamente hacer lo mismo. Pero así como no hay nada nuevo debajo del sol. El egipcio fue en contra de los hijos de Israel. En esta ocasión, este egipcio va en contra de los hijos de Israel precisamente el día 1 de junio del 2025. Estamos hablando que históricamente todos los ciclos se repiten. Proféticamente uno tiene que estar viendo estas cosas así tal cual como lo que son. Investigue por ahí las noticias y usted se va a dar cuenta que así fue. Y bueno, pues esa es solamente una notita que yo quería compartirles ahí porque el mundo todo lo que está pasando en este mundo, nada, diga, nada nuevo debajo del sol, nada. Todo lo que está, todo lo que se ve, todo lo que se oye, ya está escrito en la historia, en la eternidad y nada más simplemente está desenlazándose en tiempo real, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre tenemos a una invitada especial en esta noche. Tenemos a una amiga, ella es hija espiritual de la misma persona que a mí me discipuló, que fue Cindy Pekovich. Aquí tenemos a la pastora Trini Elenes. Ahorita nos está explicando la pastora, ¿verdad? De su apellido, ella nos contará de dónde viene ese apellido, pero nos compartía y tuvimos en una oportunidad en Juárez. Tuvimos la oportunidad de ministrar juntas en una conferencia de mujeres que estuvo poderoso. Y bueno, pues desde ahí, pues yo ya le había puesto el ojito, ¿verdad? A la hermana. Nada más que no se había dado la oportunidad de ministrar juntas y hace unos días el Espíritu Santo me dijo, tienes que llamarla. Y creo que fue una llamada oportuna donde sentimos que fue una conexión de Dios y bueno, pues la tenemos aquí en esta noche y yo quisiera invitar a la pastora Trini Elenes que nos cuente sobre de ella, su ministerio, qué es lo que Dios le ha dado para nosotros en esta noche. Yo quiero que ella se sienta que está en casa, amén, amén, diga amén. Amén. Se siente en casa, ¿verdad? Que este es su lugar donde ella puede abrir su corazón ampliamente. Amén. Y bueno, pues, bienvenida a Trini, aquí estás en tu casa. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todas y quiero principalmente darle gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta tarde de estar reunido junto con todos ustedes a través de ese medio de comunicación y también darle gracias a la pastora Nadia por esta confianza, por esta hermosa invitación. Y me decía ella, ¿verdad?, que el tema era abierto, lo que el Señor quisiera que yo hablara. Y Dios habló a mi vida de hablar de mi testimonio. Les comentaba que es la primera vez que yo voy a hablar de mi testimonio un poco más abierto y muchas veces uno piensa como que el Señor ya terminó con uno, pero sabemos que mientras estemos aquí, el Señor poco a poco muchas veces sigue sanando nuestra vida, sigue transformándonos y enseñándonos las cosas que todavía necesitan ser sanadas y mientras seguía el día de hoy apuntando todavía lo que debía de hablar, pues fue un poco difícil para mí. Así es que en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Para muchas, quiero dejarles saber que el único motivo, ¿verdad?, de cuando uno habla nuestro testimonio es de que Dios sea glorificado, ¿verdad? Sabemos que nuestro testimonio no es para decir lo mucho que hemos sufrido, que alguien nos hizo esto o aquello, sino simplemente para mostrar la grandeza, la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Y he llamado en esta noche ese testimonio mi testimonio de poder. Y quiero primeramente que empecemos con una oración en esta noche. Quiero invitarlas a que me acompañen.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Y porque hoy nos das vida, Señor, para poder hablar de tus maravillas, de tu grandeza, de tu misericordia, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo cada palabra, Señor, que salga de mi boca, que seas tú tocando vida, Señor. Y que ese testimonio, Señor, de poder que tú me has permitido tener y poder hablar en ese día, que sea un testimonio que edifique, que levante, que salve y que transforme vida, Señor, así como ha transformado la mía, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero invitarlas, ¿verdad? Las que puedan, que vayamos a Malaquías y quiero leer en el capítulo 3 y en el versículo 3. Malaquías capítulo 3 y versículo 3. Y la palabra del Señor nos dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dicen por ahí que una mujer vio un platero limpiando una vasija de plata. Y al mirar que este platero no paraba de tallar la plata, de seguirla limpiando, esta mujer le pregunta al platero, ¿cuándo usted se detiene de tallar esta plata? ¿Cuándo usted se detiene de limpiarla? ¿Cuándo usted sabe que esta vasija está lista? A lo que este platero le contestó, hasta que yo me pueda reflejar en ella. Y pienso que todos queremos que nuestra vida refleje a Dios, pero no todos queremos el proceso que esto conlleva. Y algunas veces cuando estamos en ese proceso se nos olvida cuál es el motivo, cuál es la razón y podemos hacer dos cosas. Número uno, podemos confiar en Dios, acercarnos más a Dios en ese proceso. Y número dos, pues podemos amargarnos y alejarnos de Dios. Sabemos que en ese proceso, pues Dios nos purifica, Dios nos transforma y hace de nosotros una vasija que sea útil para Él. Miramos aquí en Malaquías 3:3 que nos dice que cuando Dios limpiaría a los hijos de Leví, dice que llevarían ofrenda en justicia a Dios. Entonces podemos mirar aquí que uno de los resultados del proceso de ser limpiado y de ser refinado como la plata y el oro es que le podamos llevar a Dios ofrenda en justicia. Y aunque no nos gusta el proceso, lo que sí nos gusta es el resultado. Qué rico cuando nosotros disfrutamos el aceite de oliva, pero se nos olvida que las olivas tuvieron que pasar por un proceso. Primero el árbol es sacudido, después esas olivas cuando caen se les separan, se les tienen que separar las hojas de las olivas y ahí van por una banda. Pero ese proceso no termina ahí. Las olivas van y caen en una trituradora, donde las olivas se rompen, luego llegan a una batidora para después que la pulpa sea separada de lo que es el producto completo, lo que es lo puro, que es el aceite. Y es cuando nosotros podemos disfrutar de ese aceite, pero tenemos que pasar, pero esas olivas tienen que pasar por un proceso. Y quiero en esta noche, como les decía, hablar de mi testimonio. Nací en México y vengo de una familia muy humilde. Quiero hablar empezando con mi madre. Tuvo ella una relación, su primera relación. Su primera relación tuvo una hija y luego un hijo. Enviudó mi madre y a los 10 años que ella enviudó, se casó, su hija ya había crecido y al momento de casarse su hija, mi madre también se fue a vivir con mi padre. Así es que yo soy la tercera de los hermanos y después de ahí tengo un hermano de padre y madre. Y cuando yo tenía 4 años de edad, mi padre viene a los Estados Unidos. Y eso fue algo que impactó mi vida, porque yo era una niña muy apegada a mi padre. Yo no me acuerdo, pero mi madre me dice que desde que mi padre se vino, salía yo todos los días a sentarme a esperar a mi papá que se bajara del camión. Se hacía noche hasta que iba mi mamá, me agarraba y me metía dentro de la casa. Y así estuve pues, por varios meses hasta que
Tal vez se me fue olvidando, perdí la esperanza de que mi padre pues regresara. Y aunque mi padre le pedía a mi mamá que se viniera a los Estados Unidos, como ella tenía un hijo todavía de su primera relación y él no se quiso venir, que es entendible, ella pues optó por que nos quedáramos en México. Y así que desde niña, empecé a sentir una soledad, empecé a ser muy rechazada. Y desde niña he sabido lo que es eso. Mi hermana, mi media hermana y la mamá de mi mamá, que es mi abuela, ¿verdad? Como, ah, que pues, es mi abuela, pero siempre le dije yo la mamá de mi mamá, porque ni ella ni mi hermana aceptaron nunca a mi papá. Así es que desde niña yo conozco lo que es pues el rechazo. Y la abuela de mi abuela, nos dijo claramente a mi hermano y a mí que no le llamáramos abuela, que no le llamáramos nana, que le llamáramos por su nombre. Y mientras ella vivió con nosotros, pues mi hermano y yo pasamos un maltrato fuerte porque ella pues no nos quería. Mi media hermana, recuerdo yo que constantemente cuando le preguntaban que si yo era su hermana, me decía ella que ella les decía a la gente, ¿verdad? Se esforzaba por dejarle saber, ella no es mi hermana, es mi media hermana. Y todo eso, ¿verdad? Yo pues lo iba conociendo, iba sabiendo lo que era el rechazo, iba conociendo, ¿verdad? Todo lo que era eso para mí. Así que desde muy temprano yo empecé a sentirme sola, como los decía, y crecí con la religión que mi madre me enseñó, aunque a la edad de 8 años, unas primas mías me invitaron a su casa porque una joven predicaba el evangelio a los niños, y así es que yo no recuerdo por cuántos meses, pero desde 8 años me predicaron el evangelio por primera vez. Sembraron esa semillita. Y aunque esa joven nunca supo lo que pasó conmigo, ni yo también ahorita no sé, pero esa joven, desde mi pequeña edad, ella sembró esa semilla en mi corazón. Así es que lo hermoso, ¿verdad? Que cuando uno, lo que es sembrar la semilla en el corazón de un niño y sembrar una semilla, que uno no sabe el fruto que va a dar cuando uno ya crezca. Ahí lo que pasa, ¿verdad? Que nosotros muchas veces se nos olvida que esa semillita, como dice la palabra, un día va a dar ese fruto. Nosotros, ¿verdad? Les decía que venimos de una familia muy humilde. Mi madre, por más que trataba de sacarnos adelante, de que hubiera comida en la mesa, fue muy maldecida por su mamá. Desde que yo recuerdo, oía a mi madre decirle que no iba a alcanzarle ni siquiera para la sal de un huevo. Así es que era la manera que nosotros vivíamos. Y ya un poco más grande, mi media hermana, me mandaba a mí a que fuera yo a cuidar a una de mis sobrinas. Y como ellas, ¿verdad? Tenían un poco más de dinero, la hija más grande de ella, al salir, al estar ella y yo juntas, y que tengo que platicarles eso para decirles cómo yo fui pensando de mí, qué es lo que fui creyendo de mi vida, cómo yo fui creando una imagen muy apartada de lo que Dios decía que yo era. Así es que mi media hermana me pedía que yo fuera de guardaespaldas, como quien dice, de una de sus hijas. Y les decía que al salir yo de la casa junto con ella me miraba de arriba abajo y me decía ella, ¿no traes otra ropa mejor que ponerte? ¿No hay nada mejor que te puedas poner? Y yo no tenía este vestuario que tenía ella. No había la manera de que yo me pudiera vestir como ella. Íbamos a las clases que ella tenía clases de música, clases de natación, pero al momento que yo llegaba, o donde estaban sus amigos, sus amigas, yo me tenía que retirar de ella, que apartarme. Y ahí estaba yo apartada de los amigos de ella porque ella pues se avergonzaba de cómo yo iba vestida. Y cuando yo miraba que ya se terminaba todo lo que ella hacía, tenía yo que esperar que ella con sus amigos caminaran por lo menos una cuadra para yo ir detrás de ella hasta que llegábamos a la parada de camiones. Ya cuando se acercaban, ya se iban los amigos, me acercaba yo y ya nos íbamos a la casa. Vivíamos casi enfrente, y cada vez que mi media hermana me pedía que yo acompañara a su hija, yo le rogaba a mi mamá y le decía lo que me pasaba.
las humillaciones que tenía, lo que yo vivía, el maltrato que me daba. Pero mi mamá de niña me enseñó algo y me dijo, ella nos da, en veces nos da de comer. Ella nos ayuda bastante a nosotros. Así es que tú no puedes decir que no. Tú no puedes decir nada. Lo que tienes que hacer es simplemente callarte. Tienes que aprender que si te dan de comer, pues tienes que hacer lo que te dice. Y esa fue mi vida. Yo era una mujer callada, no hablaba, no tenía voz, no me sabía defender. Y les digo que tengo que decirles eso para que vean ustedes lo que es el trasfondo de uno cuando uno no tiene una identidad en Dios. Y así empezó mi vida. Y pensaba yo que pues no había nada para mí. Mi hermano, mi madre y yo éramos los únicos en la casa. Ese medio hermano que yo tenía murió a los 21 años de edad. Mi padre dejó en ese tiempo de mandarnos dinero. Así es que mi madre se miró en la necesidad pues de empezar a trabajar. Y mi madre limpiaba casas, las jornadas de que ella tenía era de lunes a domingo, de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es que mi hermano y yo nos criamos, como quien dice, solos, sin nadie que nos mirara. La mamá de mi mamá, mi abuela había muerto. Así es que, pues nos criamos solos. Nos criamos en un ambiente hostil, en un ambiente donde nunca pudimos a celebrar una Navidad, donde nunca fuimos invitados por nadie. Nos criamos solos, como quien dice. Y eso era para nosotros el pan de cada día. Me quedé yo con mi hermano de un menor, yo de 8 años, mi hermano de 7. Cuando mi hermano murió, mi madre tuvo que salir. Y recuerdo que cuando mi madre, el día que ella se enfermaba y no trabajaba, ese día no queríamos ni ir a la escuela porque deseaba yo llegar a la casa. Deseaba yo, sabía que mi madre iba a estar ahí. Así es que el día que mi madre estaba en la casa, recuerdo que se me hacían largas las horas para poder yo llegar y saber que había alguien que iba a estar ahí para nosotros. Y esa era mi vida. Desde muy chiquita, como les digo, supe lo que era el abuso emocional, el abuso psicológico, de tantas cosas que se me decían. Y fui creciendo, pero era una mujer retraída, reservada, sin voz. Y conocí a mi esposo a la edad poco antes de cumplir 18 años. Él lo conocí en México, él había estado viniendo a los Estados Unidos, después de eso regresa en medio año, nos pusimos de novios, pero no nos conocimos él y yo. Simplemente en ese tiempo ustedes saben que no había teléfonos celulares, simplemente por carta nos escribíamos, pero nosotros nunca nos llegamos a conocer lo que deberíamos conocernos. Me caso con él, yo teniendo 19 años, él tenía 24. Y como la mayoría de esas mujeres se casan, me casé muy enamorada de mi esposo. A los 4 días de haberme casado, nos vinimos él y yo junto con mis suegros aquí a los Estados Unidos. Y de estar viviendo solamente yo con mi hermano y con mi mamá, 3 personas en una casa, llegué a un hogar donde había 13 personas. 13. Y ahí mi vida pues empezó a cambiar. Llegué a una familia aquí a los Estados Unidos con mi suegra, donde había un matriarcado muy fuerte, un matriarcado muy controlador. Y encima de todo lo que estaba ocurriendo, de venir a este país a esa edad, de no tener ningún familiar, de no conocer ese idioma, estando recién casada, mi esposo me confesó que todavía extrañaba mucho a su novia, que estaba enamorado todavía de ella. Lo que pasaba era que mi esposo había considerado que la otra muchacha no era lo suficientemente buena para él, y él lo que hizo fue aconsejarle que yo le convenía más que esa muchacha, pero él seguía enamorado de ella. Así es que estando recién casada me llevo la sorpresa que realmente pues no me amaba a mí, no tenía ese amor para mí. Se casó conmigo, pero no me amaba. Y encima de todo, pues el control por otro lado de un matriarcado muy fuerte, donde ese matriarcado lo controlaba todo
para poder salir de la casa. Si te queríamos salir a la tienda, queríamos salir a cualquier cosa, teníamos que decir por qué íbamos, a qué íbamos, qué necesitábamos comprar. Pero no solamente eso, sino que ella también decía, ¿sabes qué? Si van a salir, yo tengo que ir con ustedes. Y pues eran momentos difíciles, una joven de esa manera. Yo vengo de Sinaloa, para los que conocen allá, saben que Sinaloa es pues muy caliente, parecido a Arizona, no a ese punto, pero es un lugar de mucho calor. Llegué yo a California donde la temperatura bajaba a 32 grados, a punto de congelación. Y recuerdo que quería yo comprarme un suéter. Y le digo a mi esposo que me comprara un suéter y le dice a mi suegra, ¿sabes qué? No necesita un suéter ella. No lo necesita. Y mi suegra le tenía a mi esposo prohibido que me diera dinero. Decía, ¿sabes qué? Ella no necesita nada. Ella aquí tiene comida. Aquí no hace nada, aunque yo me había echado la responsabilidad de limpiar una casa para 13 personas, de hacerles la comida a todos, de estar sirviendo cada vez que mis cuñados venían. Estaba embarazada, cuidaba 4 hijos, pero mi suegra le decía, no le des dinero. Pero mi esposo en ese tiempo, recuerdo que me empezaba a dar las moneditas de 25 centavos. Agarré un bote, las empecé a recolectar. Y cuando tuve lo suficiente, me salí de la casa, llegué a una tienda caminando y fue la primera vez que me pude comprar un suéter porque tenía frío. Así es que vivíamos en una manera difícil. Muchas veces le llegué a decir a mi esposo que si por favor nos íbamos a vivir a un parque porque era difícil vivir en ese hogar. Era muy difícil todo como se controlaba, pero yo pensaba que eso era todo lo que nos ocurriría. Yo pensaba que hasta ahí llegaría todo. Pero como mi esposo era muy apegado a mi esposo, a mi suegra, perdón. Él empezó como a rebelarse cuando yo quise empezar a poner límites saludables. Y con el tiempo, él empezó a aborrecerme. Y desde que me casé era hostil conmigo. Les dije que era una persona yo que me casé muy enamorada, pero no había abrazos ahí, no había besos, no había nada. Simplemente, pues era un matrimonio, pues que nos habíamos casado. Y yo, pues no podía, ¿cómo les diré? No tenía voz. No había nada en mí que yo pudiera decir, ¿saben qué? Voy yo a ver qué hago en esa situación. Todo lo que yo tenía que hacer para dentro de mí, de mi corazón, era simplemente soportar lo que me estaba pasando. Y como les dije, yo pensé, bueno, esto es pues todo lo que voy a vivir. Es cierto que soy rechazada, pero siempre estuvo una esperanza en mí de que él cambiara. Y en agosto de 1990, pero déjenme decirles que un poquito antes de eso, cada vez que mi suegra y mi esposo salían a la tienda, porque constantemente salían y no era yo invitada. Entonces recorría yo ese lugar sola donde vivíamos. Y recuerdo que entraba yo a esa iglesia de la religión que mi madre me había enseñado. Y la encontraba yo tan fría, tan vacía, que tomé una decisión y dije yo, es la última vez que yo voy a llegar a esa iglesia. Y empezaba yo de joven, poquito antes, a los 19 años, ya de casada, a enviarle cartas a Dios. Le hacía cartas a Dios diciéndole de mi situación, las agarraba, las rompía y no sabía llorar, pero tal vez era la manera que yo estaba acercándome a Dios. Pero en agosto de 1990, a los 21 años de edad, ya teniendo un hijo, a los 21 años de edad llegaron 3 mujeres a mi casa. Para entonces ya vivíamos separados de mi suegra. Mis cuñados el casado y nosotros habíamos decidido irnos a rentar, aunque mi suegra se había ido a vivir justo abajo del apartamento donde estábamos y pues los problemas continuaban de igual manera. Y esas mujeres, cuando llegaron y me tocaron la puerta, me dijeron algo que realmente impactó mi vida y fue: Cristo te ama. Cristo te ama. Y ahí empezó una relación entre el Señor y yo. Y aunque la situación que yo vivía en mi casa fue empeorando todavía más,
La relación entre mi esposo y yo cada día era peor, porque empezó todavía como a agarrar más violencia hacia mí, más resentimiento, más coraje. Y yo me dediqué pues a amar a Dios, a servirle, a llevar a mi hijo a la iglesia y así estuvimos por años, así era mi relación. Yo desde que él me había dicho que no me amaba, dije yo un día me voy a divorciar de él, un día lo voy a dejar, un día ya no voy a estar cerca de él, pero cuando a mí me hablaron de Jesucristo, tuve una esperanza de que la situación cambiara. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor haga algo instantáneo en nuestras vidas. Muchas veces creemos que porque ya nos acercamos al Señor, las cosas van a cambiar instantáneamente, pero ese no fue mi caso. Como les decía, la violencia cambió a un nivel mayor. Y entre los traumas y las inseguridades, ahora no solamente tenía este abuso verbal, abuso emocional, sino que llegué ahora a un poco más alto, a un abuso físico, a un punto que pues tenía miedo hasta por mi vida. Y tal vez hasta ahorita alguien me puede decir, pero qué tonta, ¿por qué aguantaste? ¿Por qué no pudiste salir de esa relación? Pero como les dije, cuando uno no tiene una identidad en Dios, cuando uno no sabe, cuando uno viene de un hogar donde nadie te pudo apoyar, donde el rechazo ya es el pan de cada día, es muy difícil que uno pueda salir de ese lugar de abuso. Y muchas veces nosotros como pastores o como siervas de Dios, no queremos tolerar que alguien nos diga que conoce de Dios, pero que esté todavía sin poder salir de un abuso. Y agradezco a Dios yo por lo que he pasado en mi vida, porque me ha llevado ahora a tener un entendimiento diferente cuando veo que alguien está en ese abuso y no puede salir de ahí. Muchas veces cuando uno no conoce lo que es el abuso en carne propia, tendemos como a no tener misericordia para aquellas que están en ese lugar, en ese hoyo donde no se pueden levantar. Y tuve otra, de ahí siguió, tuve mi hijo mayor, de ahí nació mi hija después de mi hijo a los 2 años y medio. Pero cada vez, como les digo, en lugar de que la situación mejorara en mi hogar, parecía que todo se ponía más en mi contra, todo iba escalando a un punto que llegó a decirme mi esposo, ¿sabes qué? Nadie puede salir de este hogar. Cuando yo llegue, la puerta se cierra y nadie sale de aquí. Pero bendito Dios que me fue dando sabiduría para poder ir diciendo, no me puedo encerrar de esa manera. Y empezó una lucha, voy a decir, con el enemigo, en que yo, ¿verdad? Oraba desde que lo conocí, pero empecé a orar más fuerte todavía, aunque la violencia estaba tan fuerte en mi casa que mis hijos empezaron a ser dañados. Pero la que más fue dañada fue mi hija, porque la violencia en mi hogar se había ensañado con la mujer, se había ensañado con lo que eran las mujeres. Y me pongo a pensar que es una tristeza cuando en una iglesia uno no se le habla de lo que es una identidad, de lo que es, de lo que es la necesidad de conocer lo que es una maldición generacional. En ese tiempo no sabía yo lo que era eso. No tenía ni idea, nadie me lo había dicho. Y en todo ese proceso que pasé yo de dificultad, cuando ya llegó el abuso físico a mi vida, hice algo que empeoró la situación y fue que quise dejar a mi esposo y lo que hice mal que fue y se lo comuniqué a la familia de mi esposo. Ellos se sorprendieron porque mi esposo era un hombre agresivo, pasivo, donde era un esposo callado, donde no mostraba ninguna señal ante nadie de agresividad. Era un hombre intachable ante ellos, pero en la casa era un hombre que se transformaba completamente. Y al decirles yo eso, pues tuvimos una discusión en la que yo me quedé completamente sola, me voltearon toda la espalda y se echaron en contra mía. Y en ese tiempo, cuando pasé de todo ese problema y que se agravó todavía el abuso a mi vida a un punto que ya era demasiado para mí, llegué a otra situación
más difícil que nunca yo pensé que iba a pasar. Y fue que caí en ansiedad y en depresión. Y en ese tiempo, ¿verdad? Hace ya 25 años, no se sabía lo que era yo no sabía lo que era depresión. No, y no se oía mucho lo que era la ansiedad. Pero leyendo yo una revista de modas que tenía, empecé a mirar los síntomas que yo tenía y que eran igualitos. Y yo sé que fue Dios que me llevó a ese punto de mi vida para que me diera cuenta con qué estaba yo batallando. Llego con mi pastor y le dejo saber, pastor, tengo depresión. Y yo sé que su reacción no fue la mejor, pero para ese tiempo, como les dije, no se sabía mucho de la depresión. Lo que hizo él fue darme una buena regañada y me dijo, ¿sabes qué, Trini? Un cristiano no puede tener depresión, un cristiano no puede tener ansiedad. Estás loca, no me digas que eso te está sucediendo, porque eso no te puede estar pasando a ti. Y lo que hice yo entonces fue encerrarme en lo que me estaba pasando. Y me pongo a pensar en estos tiempos en los que estamos viviendo, que la ansiedad y la depresión han aumentado a niveles agigantados, pero muchas veces las personas no tienen la libertad para poder hablar y decir, hey, me está pasando esto, porque tal vez hay alguien que los va a juzgar, que los va a criticar. Y yo lo que hice fue encerrarme en mi mundo y encerrarme en lo peor que me estaba pasando. En ese tiempo, justo en ese tiempo, la iglesia con ese pastor se cierra y me quedé completamente sola, batallando con las tinieblas, batallando en una situación muy difícil, donde yo le había dicho a mi esposo, me estoy volviendo loca. Llegué a pensar yo que me iban a tener que internar. Empecé a mirar cosas en lo espiritual y empezó el diablo a querer que yo me matara. Venían pensamientos a mi vida de, hey, estréllate en un carro, mátate. Empezaron en mi vida cosas difíciles, cosas tremendas que me daban miedo a mí aún estar hasta con mis hijos porque era terrible lo que yo estaba pasando en ese tiempo. En el lugar donde vivíamos en California, no había a nuestro alrededor iglesia, solamente una iglesia en español había más, solamente una. Y duré algún mes o dos que sin ir a la iglesia, pero busqué esa iglesia, pero como no tenía yo todavía la confianza y como había sido rechazada, yo no me animé a decir me está pasando esto. Así es que viví unas pesadillas tremendas con ansiedad y con depresión junto a una manera que empecé a tener miedo para comer. Me era difícil pasar cualquier cosa, me era difícil tomar agua. Llegó un punto de que me era difícil manejar. Para poder llegar de una cuadra al otro me entraba un miedo y aunque yo oraba, aunque yo clamaba a Dios, era difícil con lo que yo estaba pasando. Pero algo que me sostuvo hasta el día de hoy fue Dios y fue su palabra. Le rogaba yo a Dios cada día y le decía, Señor, tu palabra dice que los que son tuyos, no, el enemigo no los puede arrebatar de tu mano. Así es que, Señor, sosténme de tal manera que no permitas que el enemigo me quite la vida. Y de eso han pasado 25 años. Pero hoy, ¿cómo está este mundo? Ahorita, ¿cómo está todo? Las personas que pasan tanto esas situaciones difíciles. Y me pongo a pensar en la necesidad de que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén más abiertos que nunca para ayudar a aquellas personas que se están suicidando en este tiempo. Yo bendigo a Dios y glorifico a Dios porque en este día me permite tener vida para poder decir, hasta aquí me ha ayudado Dios. Hasta aquí Dios me ha sostenido. Empezaba ya cuando todo el día había orado, cuando ya había leído su palabra, que me agarré de su palabra lo más que podía yo. Y ya en la noche quería venir a mi vida insomnio. Recuerdo que cuando ya no había más que decirle a Dios en mi mente, todo lo que hacía es empezar a repetir Cristo, 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 hasta que me dormía. Y ese fue el proceso que pasé
por un año entero. Y no quería yo dejar nunca dejé de manejar, nunca dejé de comer, aunque muchas veces trataba de ahogarme, muchas veces me ahogaba con la comida, pero siempre tenía la esperanza de que Dios me sacaría de ese lugar. Y cada día que pasaba yo decía, hoy es un día menos que falta para que yo sea libre. Hoy es un día menos para llegar a mi libertad. Y justamente al año de ese proceso, Dios me dio la libertad. Dios me libertó de la depresión, pero siguió un poco más de tiempo de lo que era la ansiedad. Y le decía yo a Dios, Señor, yo sé que para que una persona pueda ser libre de la ansiedad, de la depresión, es necesario que esté en un hogar de paz, que esté en un hogar donde no haya un abusador. Pero Señor, tú eres un Dios que para el cual no hay nada imposible. Y aunque el ambiente en mi casa todavía no cambie, Señor, dame la sanidad y la libertad que yo estoy necesitando. Y ese día llegó. Dios me libertó de la ansiedad, Dios me libertó de la depresión. Y bendito Dios que eso que yo le clamaba a Dios, de tener un hogar de paz, de tener un hogar donde no hubiera gritos, de tener un hogar donde no hubiera ese abuso, Dios me lo dio. No puedo contar las veces que después de que mi familia estuviera dormida, salir yo al patio detrás de mi casa y mirar las estrellas en la noche. Y decir yo, Señor, si tú conoces a cada estrella por su nombre, tú me puedes sostener. Tú puedes con lo que yo estoy pasando. Y me pongo a pensar en Job, que claro, no se puede comparar para nada con lo que él pasó, pero pero puedo entender el final que tuvo Job y cómo Job pensaba que él conocía a Dios. Job pensaba que era uno con él. Job pensaba que estaba tan cerca de él. Pero al final, Job llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese es lo que yo puedo decir del testimonio que yo he vivido. Un testimonio de poder, de la grandeza, de la misericordia, de la fidelidad, del poder de Dios. Y si alguien me pregunta en esta tarde que si hay algún culpable, y yo les puedo decir con certeza que sí hay un culpable. Y ese culpable es el enemigo de nuestra alma. Ese es el que está detrás de nosotras y de cada persona que tiene un propósito para Dios. El enemigo de nuestra alma sabemos que vino a robar, a matar, a destruir, pero Jesucristo vino a que tengamos vida y a que la tengamos en abundancia. Qué hermoso es nosotros poder un día llegar a la presencia de Dios con ese testimonio de poder. Pero antes de llegar allá, poder testificar este mundo y testificar a cada persona que esté pasando por ansiedad, que esté pasando por depresión, que sea alguien que diga, yo no puedo perdonar porque me pasa esto o aquello, porque me humillaron, porque me rechazaron, que puedan entender que esto se puede hacer mirando el amor de Cristo. Es tan hermoso poder nosotros comprender ahora que lo que Jesucristo hizo lo puede hacer con alguien más. Y se me olvidaba decirles que cuando esas mujeres llegaron a la puerta de mi casa e impactaron mi vida con 3 palabras, Cristo te ama, a los 3 meses llegué yo a una iglesia cristiana. Y desde que llegué ahí tuve un encuentro con Dios sobrenatural. Yo no sabía lo que era una visión, nunca había escuchado de eso, pero la primer día que llegué, en lo espiritual miré que ahí había un trono. Y recuerdo que cuando el pastor hace un llamado al altar, corrí hacia ese altar y algo que él me dijo, tienes odio en tu corazón. Yo en ese momento recuerdo que quedé maravillada, dije, ¿cómo este hombre que nunca me había mirado, que yo esto que siento, nadie lo sabe más que Dios y yo, él lo sabe y me lo está diciendo?
Ese día perdoné a mi suegra, perdoné a mi esposo, perdoné a cada persona que me había hecho daño y literalmente salí con mi corazón liviano de ese lugar. Qué precioso es que la grandeza, qué maravilloso es nuestro Dios. Y qué hermoso es poder tener misericordia de cada persona que está sufriendo en este tiempo. Abuso, hay personas que se están suicidando a cada momento que ni cuenta nos damos. Pero qué importante nosotros es poder estar alerta y es no juzgar a los demás por lo que pasa. Muchas veces tendemos a juzgar y a criticar a una persona porque decimos, ¿qué carácter tiene esa persona? ¿Qué mal se comporta? Esa persona está amargada. Pero solo nos basta mirar cuál es el trasfondo de ella, de dónde viene esa persona, cómo llegó a esa amargura, por qué, cuál es su situación. Es un tiempo tan crucial en el que estamos viviendo, donde el enemigo trabaja más que nunca para llevar a cada persona que pueda al borde del abismo, al suicidio. Pero nosotros que conocemos de Dios, es tan importante también trabajar más que nunca en oración, en intercesión, para que esas tinieblas de la vida de esa persona se vayan. Y si alguien me preguntara cómo se puede seguir adelante, cómo se puede seguir de tanto de rechazo, cómo se puede seguir en un matrimonio donde por años y años no hubo ese amor, no hubo ese abrazo, no hubo ese romanticismo, como les decía, viendo el perdón y el amor de Jesucristo. Es algo tan maravilloso. Muchas veces hay personas que por cualquier cosa no pueden perdonar, no pueden amar. Pero cuando uno experimenta lo que es el amor de Dios, podemos de una manera fácil perdonar a todos aquellos que por diferente motivo lo han hecho. Tal vez vienen de un trasfondo también donde fueron víctimas de rechazo, donde ellos no conocieron el amor, donde no se les dio la oportunidad de que tuvieran una vida también diferente. Y qué hermoso nosotros poder ahora orar por esas personas. Después de que vivimos 20 años en California, el Señor nos llamó a Arizona. Y yo pues no quería venirme, ¿verdad? Estuve orando por mucho tiempo, pero mi esposo empezó a perder el trabajo y conseguía otro y lo volvía a perder y yo oraba que no me quería venir a Arizona, no quería venirme. Estábamos acostumbrados por más de 20 años allá, pero vuelve a perder el trabajo mi esposo y nos rendimos y le dije, yo, ¿sabes qué? El Señor nos está llamando a Arizona. Y los 3 últimos días para venirnos acá, soñé que había un letrero con una estaca de madera clavado aquí en Arizona. Y el letrero decía, y la tierra será llena, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. 3 días seguidos, ese sueño lo tuve. Y aquí estamos hoy. Mi matrimonio, les decía, es restaurado. Aquel hombre violento se transformó en un hombre de amor, en un hombre que ahora entre los dos estamos levantando una iglesia. Por 6 años estuve ayudándole a pastorear a una iglesia en español, a un pastor. Y ahora estamos empezando esta obra entre mi esposo y yo. Ese hombre violento, les decía, cambió completamente. Y esa mujer que no tenía voz, esa mujer que no sabía poner límites, esa mujer que dejaba que la pisotearan ahora, ha tenido misericordia, ha sabido perdonar, ha sabido amar. Y ahora estamos ayudando a cada persona que nosotros podemos en este tiempo. Pero no quiero terminar todavía, porque me gustaría hablar también de lo que es el abuso ministerial. El abuso que muchas veces tenemos cuando alguien te ve menos, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Está bien que estés en el ministerio aquí conmigo, pero tú tienes que llegar solamente hasta aquí. Este es el límite. Tú de aquí para adelante no puedes avanzar. Vas a estar bien, pero si nunca te vas
de conmigo. Tristemente, ese abuso ministerial existe y es otra clase de abuso que nosotros no podemos permitir. La palabra de Dios nos dice en Joel 2:28 que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne, tanto hombres como mujeres. Así es que el Espíritu Santo que fue dado a los hombres, que fue derramado, también fue derramado en nosotros. Nosotros no podemos permitir que nadie abuse en ninguna manera, ni en el ministerio, sino tenemos que nosotros levantar la voz ante lo que el Señor nos está llamando. Y pastora Nadia, este es mi testimonio. Le pido a Dios que sea un testimonio que edifique a alguna persona, que nos ayude a otros a tender la mano a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están teniendo esos problemas mentales, psicológicos. Y gracias por la oportunidad que me das en este día de poder compartir el testimonio de poder. Y le doy gracias a Dios por permitirme tener vida, porque si no hubiera sido por Dios, simplemente no estuviera viva. Estuve tentada hasta usar drogas. Recuerdo que no tenía descanso cuando caí en la depresión, en la ansiedad. Me habían sacado las muelas del juicio y ese día el doctor me dio unas pastillas que me hizo dormir por primera vez en mucho tiempo. Y recuerdo que llegó a mi mente un pensamiento, ¿y si busco esas pastillas en la calle para poder descansar? Pero como yo ya conocía de Dios, le reprendí al enemigo, me agarré más de las manos de Dios. Y gracias a Dios que estoy aquí, pero yo podría ahorita estar en una calle, ser de esas personas que andan ambulando drogadas, estar en un manicomio o estar simplemente muerta. Pero gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad, en que ahora puedo yo ver a las personas aún de las que están en la calle y no criticarlas y no decir por qué no salen ahí, sino pensar cómo llegaron a ese lugar. ¿Qué fue lo que las llevó a caer en ese hoyo del cual no se pudieron levantar? Bendito Dios que yo lo conozco y lo conocía cuando caí en ese hoyo y Él me pudo levantar. Pero hay tantas y tantas personas en este tiempo que no tienen al Señor Jesucristo y que hoy más que nunca necesitamos predicar este evangelio de poder y de autoridad que puede cambiar sus vidas. Muchas gracias, pastora Nadia. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Y lo que me gusta de tu testimonio, más que nada, es cómo Dios te fue llevando, cuando tú buscabas a Dios y escribías esas cartas, efectivamente no caían al suelo, sino que efectivamente Dios escuchaba cada letra, cada tilde que tú ponías en esas cartas, el sentir de tu corazón. Y yo me estoy asombradísima porque qué increíble que de ser una persona que no tenía voz, ahora ser cabeza de una iglesia. Amén. Sí, eso está tremendo. Ah, no esto no es el testimonio prácticamente de tu esposo, es tu testimonio de cómo tú sobreviviste esas etapas. Este, es increíble cómo ese espíritu de rechazo, cuando una persona no rompe con eso, no solamente se traslada al ambiente familiar, sino al ambiente espiritual, y es ahí donde las personas sufren en las iglesias y caen bajo las manos de líderes que son abusivos. De una manera o de otra, caen bajo las manos de alguien así, pero cuando uno es libre, uno cae en las manos, ¿verdad?, de personas que nos llevan al siguiente nivel y nos da las estrategias para llegar a estos lugares. Yo no sé aquí si usted quiere en esta noche, yo quiero que abra su cámara. Si puede abrir su cámara, hágalo ahora. ¿Quiere hacerle preguntas a la pastora Trini? Ahorita es el momento para hacerlo. Sea liberal, sea libre para hacer esas preguntas. Ella
no se va a asombrar de las preguntas que usted haga, ¿verdad? Ella ya está muy procesada, créame. Entonces, a ver, ¿alguien? Ujú. Andan ahí queriendo abrir el micrófono. A ver, ¿quién tiene una pregunta por ahí? ¿Alguien? Más que pregunta, yo la quiero felicitar porque dice que ella no había hablado en público, que no había comentado nada en público y todo, y lo hizo muy bonito, muy bien. Muchas gracias. Creo que más bien era que nunca habías compartido tu testimonio plenamente, ¿verdad? Eso es. En Ujú. público sí he hablado mi testimonio, en el que no había dado más abiertamente como lo he hecho hoy. Sí. Sí. Ujú. ¿Alguien más que tenga una pregunta, algo? Mi hermana, disculpa, yo tuve que cerrar la cámara porque pues tuve que irme para la casa, ya era tarde, pero quiero pues compartir algo de lo que mi hermana Irene, ¿verdad? Es el nombre de ella. Trini. Trini, perdón, hermana, que no tenía el nombre en la cámara. Eh, Y de gran bendición, hermana, su testimonio. Es muy agradecida por compartirlo. Y precisamente en estos últimos meses, puedo decir un par de meses, el Señor ha estado tratando conmigo, y he estado aprendiendo porque pues yo tengo he estado yo siguiendo bastante a un apóstol, a unas enseñanzas que el apóstol Mario Rivera. He aprendido mucho de él sobre este tema del rechazo. Pues yo he sufrido también tanto con esto. eh, el Señor ha sanado mi corazón bastante al respecto. Y entonces Él estaba enseñando y he aprendido que el rechazo es una entidad de una jerarquía mayor. Y el propósito es de destruir completamente el plan de Dios para nosotros. Y eso viene desde antes, puede ser de generaciones. Y lo hizo con Jesucristo, que vino el rechazo. Él sufrió en carne propia el rechazo por nosotros. Quiso hacerlo con él, pero dice que el Señor fue despreciado y él fue abandonado. Él sufrió todas esas cosas para que nosotros ahora recibamos esa victoria, y estoy yo viendo eso que el Señor hizo en su vida. Hermana, qué gran bendición, y gracias por compartir eso. Para mí es de suma importancia su testimonio, su mensaje. Gracias, Gracias. un gran ejemplo para mi vida, y me anima a seguir adelante y a seguir con este deseo de cumplir el propósito por el cual el Señor me creó a mí. Gracias por hacerlo. Continúa haciéndolo. Amén. Continúa creyendo en ese ministerio que el Señor ha puesto en sus manos. Es usted una guerrera, y por eso es que el enemigo quiso callarla desde un principio. Pero el Señor le dio la victoria en la cruz. Amén. Amén. Eso quiero compartirle. ¿Alguien más? Gracias, Birna. ¿Alguien más? Está muy calladitas hoy, que no les dieron de comer. Ay, ay, ay. A ver, Bueno, pues yo, bueno, Betty, No, no, adelante. sí, se me ha hecho muy impactante el testimonio, muy tremendo, porque realmente se puede ver la obra del enemigo desde que
La hermana Trini estaba chica Ujú. y realmente, no sé, yo pienso que de algún modo el enemigo se las huele, ¿verdad? ¿Quién tiene un llamado fuerte? ¿Quién tiene algo muy grande para, para llevar hacia los demás? Y cómo trata de destruirlo? El infierno se empeñó, ¿verdad? En traer toda su basura, para atacar a la hermana, pero Dios siempre estuvo con ella, es lo que yo puedo ver, y yo admiro en ella la persistencia que tuvo a través de tantas cosas duras, difíciles, porque Amén. fueron años, no fue una cosa de que pasó en 2 años o 3 años, o sea, fue toda una vida de ataques fuertes. Y estoy muy de acuerdo con la hermana Mirna, que es usted una guerrera tremenda Gracias y a Dios. que el brazo de Dios la ha fortalecido y la ha establecido y ha avergonzado a todos sus enemigos al Amén. grado de que ahora incluso su esposo está sirviendo al Señor. Amén. Es Amén. un gran testimonio porque no se trata nada más de que hubiera liberado a la hermana y lo hubiera sacado de ahí, sino que transformó todo lo que estaba a su alrededor. Amén. Y esto para mí se me hace grandioso, se me hace maravilloso, la obra de Dios. Y Y, no, y también, o sea, vemos la persistencia del enemigo, pero fue una lucha fuerte, pero como dice, con fe y paciencia se ganan las promesas, ¿verdad? Entonces es una amén. más que vencedora en aquel que la amó, que la planeó desde el vientre de su madre para venir a hacer lo que tenía que hacer y ha sido amada con amor eterno, como dice la palabra de Dios. Esto es un testimonio muy fuerte, pero muy Amén. bonito con toda la grandeza de Dios ahí presente y pues muy extendida porque al final de cuentas se ha hecho la voluntad de Dios en su vida Amén. y yo le doy mucha gloria a Dios por eso. Nunca se me va a olvidar este testimonio, la verdad. Ha sido Amén. de mucha bendición y de mucha edificación. Gracias. Sí, Y así saben que, algo, perdón, algo que me tiene muy contenta a mí ahora que empezamos esta iglesia, mi suegra está escuchando las predicaciones wow, bendito Dios. y estoy tan contenta por Gloria a eso. Dios. Le pedí a la pastora Nadia que no quería salir yo, que me mirara a ella porque nunca quisiera dañarla. Así es. No la quiero dañar, es alguien que amo, que aprecio, aunque hay límites, ¿verdad? Porque el Señor me enseñó ahora que los ponga, pero es una persona que amo, que le pido al Señor que la salve a ella y a mi esposo. Y estoy tan contenta que está escuchando las predicaciones, tiene como un mes que está escuchando las predicaciones. Gloria a Dios. Amén. Así va a ser, hermana Miriam. Amén. Un fuerte abrazo. Yo estoy acá en Sinaloa. Soy de Chihuahua. Soy Ah, de Chihuahua, pero pero, pero me De casé. los mochis. Estoy en Los Mochis. No sé de qué parte vivía usted aquí, en Culiacán. en Culiacán. Culiacán, Pues sí. saludos fuertes Gracias, y gracias, bendiciones. gracias. Ujú. Ok, voy a parar la transmisión por un momentito. Amén. Y a los que nos están viendo por Facebook y YouTube, déjenos sus comentarios y sus preguntas. Aquí estamos para servirles como siempre. Bendiciones.